Ruta contrarreloj para tratar de encontrar con vida a las personas desaparecidas por el huracán Nora. Esta es la última pista que se tiene de Luz Maldonado, la joven de 27 años que desapareció el fin de semana al desafiar la corriente del río Cuale en Puerto Vallarta, Jalisco. Este lunes equipos de rescate encontraron la camioneta en la que Luz intentó cruzar el cauce. Sin embargo, la fuerza de la corriente pudo más y la arrastró hasta lugares insospechados. Por eso este miércoles se prevé que sus familiares y amigos de la víctima comiencen la búsqueda por sus propios medios. Es complicado hacer maniobras de búsqueda por las cuencas, por la cuenca del río Cuale, pero sí a través de la 8ª zona naval se están haciendo patrones de búsqueda con embarcación. Pero no es el único caso, y en Acapulco, Guerrero, la incertidumbre se multiplica por 6. Los efectos del huracán Nora sorprendieron a un grupo de pescadores que el jueves partieron a bordo de Poseidón y Santa Fe. Tengo la pérdida de dos de mis hijos y mi yerno, y pues la angustia de que no llegaron por el mal tiempo. Al parecer los 6 pescadores se adentraron 15 millas en alta mar para capturar pez vela, marlin dorado o tiburón. No obstante, el poder de Nora habría embestido las 2 embarcaciones en una zona donde se han encontrado ya pistas de estos hombres. La búsqueda se va a intensificar en una zona donde este lunes habían localizado pues una hielera. En su interior había una credencial de identificación de una de estas personas, además también de unas sandalias, así como una banderola donde habían mandado una señal. Pescadores se han sumado a los trabajos de búsqueda, mientras elementos de la Marina lo hacen con la ayuda de un helicóptero, un avión de patrulla marítima y 3 embarcaciones. Con información de Evaristo Tenorio y Sergio Robles, Fuerza Informativa Azteca. Nada se sabe esta noche de la jovencita en Puerto Vallarta y de los 6 pescadores en Acapulco. Hay una búsqueda que terminó en tragedia. Fue la de otra jovencita, una jovencita que fue arrastrada por una corriente, pero una corriente que se formó en una calle a partir de la lluvia que se registró en Tlalnepantla, Estado de México. Después de 3 días de búsqueda, Ana Karen fue encontrada sin vida en Tula, Hidalgo. El domingo pasado, la señora Alicia se enteró que a su hija la arrastró la corriente de agua de la intensa lluvia que se registró en Tlalnepantla, Estado de México. Lo único que pido es que Dios me regrese a mi hija como esté, para que yo le dé un descanso como ella se merece. El novio de Ana Karen, quien en el momento de la tragedia estaba con ella a bordo de una moto, contó lo sucedido. Se la va a llevar hasta dentro del hoyo. Me dijo, señora, es que cuando ya me di cuenta ya estaba el agua sobre nosotros. Dice que alguien le ayudó con una franela a él a agarrarse de un poste y mi hija se fue con todo y la moto hacia la camioneta. La avenida se inundó y fue cuando cayó mi hija con todo y la moto. Tras la desaparición de la joven de 19 años comenzó la búsqueda en la presa y el canal de los Remedios. Participaron autoridades del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina. Encontraron hace un momento la moto, en la mañana encontraron la moto. Ayer encontraron su sudadera, que es de mi hija. Estamos desplazados con 30 elementos, especialistas en rescate, buzos de rescate, especialistas en espeleología, para poder hacer la búsqueda con equipos especiales. La búsqueda de Karen se intensificó durante las últimas horas y fue alrededor de las 5 de la tarde cuando sus padres recibieron la fatal noticia de que en la presa Endó de Tula, Hidalgo, habían localizado el cuerpo sin vida de una mujer que coincidía con el perfil de Ana Karen. Uno de los primos acudió al lugar en compañía de autoridades mexiquenses para reconocer el cuerpo. Con información de Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca. En Chiapas también hacían desesperados esfuerzos por localizar a una persona desaparecida y hace unos momentos encontraron su cuerpo. Se trata del subteniente de la Fuerza Aérea que también fue arrastrado por una corriente en Tuxtla Gutiérrez. El militar estaba asegurando su vehículo
para que no se lo llevara precisamente la corriente de agua cuando fue jalado de inmediato por ese golpe de agua. Su cuerpo fue localizado en el cañón del sumidero. Vamos ahora a Sinaloa para ver los efectos que tuvo el huracán Nora. El golpe de Nora ha sido devastador. Se desbordaron ríos, arrastró desde luego con las pertenencias, los cultivos de las personas. Hay localidades, todavía algunas localidades en Sinaloa que siguen aisladas. Sinaloa aún padece los efectos de Nora. Al sur de Mazatlán, 15 pueblos continúan incomunicados por las crecientes. En Barrón, los afectados llevan más de 24 horas esperando que el agua del río Presidio baje. Como a la 1, en la mañana pues digamos. ¿De la madrugada? Sí, de la madrugada. ¿Y qué hicieron ustedes? Pues aquí a revolar las cosas arriba porque pues pajarinos pues. Y ya vino mi hijo con nosotros, mamá, vámonos porque pues ya estaba el agua abajo todo ya. Estuvimos a punto de irnos para otra parte pues porque está muy fuerte esto. Nos salimos de la casa porque pues el río venía un recio y pues todo muy duro. La mayoría de los habitantes de este pueblo viven de la agricultura, pero el río se llevó casi todo. Al fondo es donde se encuentran estas plantaciones y que los habitantes esperan lograr recuperar algo, esperan que algunas plantaciones se recuperen una vez que baje el río. Quienes también se encuentran bajo el agua son habitantes de la sindicatura de Costa Rica en Culiacán. 500 familias perdieron parte de su patrimonio. Ahorita son las inundaciones de las colonias que están en el cauce del Dren Los Becos, causando la inundación de la colonia, lo que es la colonia Renato Popular, la colonia Benito Juárez Norte, la colonia Independencia, y tenemos incomunicado el Ejido El Corazón, Mezquitillo 2, tenemos incomunicado también Ejido Rebeca, que es 1 de Mayo, Las Víboras, y también desde San Rafael, donde se rehusan las familias a venirse al albergue. Mientras que en San Ignacio, las precipitaciones causaron el descarrilamiento del tren. Los vagones salieron de la vía y quedaron totalmente destrozados. Las autoridades ya retiraron los restos y trabajan a marchas forzadas para rehabilitar el camino. Así avanza, despacio, el recuento y limpieza en Sinaloa tras el paso de Nora. Juan Muñoz, Fuerza Informativa Azteca. El impacto más severo en Jalisco fue también en Puerto Vallarta. El río Mascota desbordó en Puerto Vallarta, Jalisco, por los efectos de Nora. El cauce arrasó con todo lo que se encontró a su paso. Fueron las familias de la zona conocida como Paso del Guayabo las más afectadas. Pues se afectó el refri, se afectaron la estufa, mi colchón, mi cama, todo y mucha ropa, colchas, sábanas. De escasos recursos, esperan apoyo para recuperar algo de lo que el agua se llevó. Pues a tratar de sobrevivir y pues seguir adelante y pues pedir el apoyo de, como dice mi vecino, compañero, que a pedir el apoyo de las personas. El cual también acabó con 2 de los principales puentes del municipio. La estructura en los 2 puentes está totalmente colapsada. Ahorita están por llegar ya los equipos para empezar el retiro de todos estos materiales y a la par llegan los equipos de perforación para empezar a hacer las pilas que van a soportar la nueva estructura. Estos son 2 claros que hay que salvar de 45 y 50 metros con estructuras más esbeltas que garanticen más área hidráulica sin que tengan ningún apoyo intermedio. La causa fue la palizada que bajó de la sierra. Llegaron los árboles de arrastre de toda la parte alta de la sierra, se empezaron a atorar y fue lo que generó gran parte del problema. Autoridades esperan que en 3 meses queden rehabilitados estos puentes. Evaristo Tenorio, Fuerza Informativa Azteca. Así es, deberán de esperar meses y también tendrán que esperar los productores del campo que tuvieron afectaciones muy graves también en Jalisco. Aún no terminan de cuantificar los daños por el paso de Nora en los cultivos de la Costa Alegre de Jalisco, donde hay plantaciones de plátano, papaya, mango y piña. Precisamente en Cihuatlán, todas las plantaciones de los plataneros, el aire
arrasó con esta planta y dejó nuevamente sin producción de plátano a gran parte de la costa de Cihuatlán, pero esto también es un seguro catastrófico que tiene la Secretaría de Agricultura en el estado. Las plantaciones de plátano también se vieron afectadas, completamente anegadas debido a las fuertes lluvias y al desbordamiento de los ríos. Calculan que tardarán 2 semanas más en verificar el daño de los cultivos y cuantificar las pérdidas, pues algunos sufrieron con los fuertes vientos, pero otros aún siguen bajo el agua. Esperan que los seguros de gastos catastróficos atiendan la contingencia. Hay lugares donde todavía la corriente del agua no nos deja intervenir en este momento en hacer levantaciones. Te pongo el ejemplo de Isla Navidad, Barra de Navidad, que el río impidió entrada y salida a parte de localidades. Entonces esperamos que en un par de semanas podamos tener los levantamientos finales, tanto de infraestructura como de vivienda. Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca. Así es, la espera es desesperante en muchas comunidades afectadas por el paso del huracán. Estas son imágenes de Colima. Todavía hay regiones incomunicadas. Las localidades de La Culebra, El Charco y Centinela, El Manzanillo están prácticamente aisladas debido al desbordamiento del río Marabasco en los límites con Jalisco. En algunas zonas el nivel del agua ha superado el 1,5 metros de altura. En Michoacán también hay daños por el golpe de este huracán. Fue breve si usted quiere, pero tendrá consecuencias duraderas, sobre todo para los ganaderos. La huella del huracán Nora se hizo sentir en el municipio de La Huacana, Michoacán, y desbordó el río Cupuán e inundó más de 400 hectáreas de parcelas. Donde está corriendo el agua eran parcelas. Aquel montículo que se ve a medio río corresponde a parte del motor, ahí también había parcelas. Las comunidades más afectadas son Cupuancillo, La Peña de Cupuán, El Zapote y Tepetate. El fenómeno natural destruyó un puente que dejó incomunicadas a comunidades de La Mujica, Tumbiscatio y Arteaga. Los habitantes piden ayuda a las autoridades. Entonces es bien importante que ya nos pongan los ojos en esta comunidad y que vengan las ayudas, que venga la carretera a estos gobiernos que están próximos a entrar, el municipal, el estatal, diputados, que vengan y que nos ayuden. Las afectaciones incluyen más de 300 cabezas de ganado bovino y vacuno, que eran parte del sustento de las familias de esta comunidad. Además de cultivos de maíz, jitomate, sorgo, limón, papaya y ajonjolí. Yo tengo una huerta de limones, varios, no nomás yo, varios tenemos aquí por el borde del río y todo se llevó, alambre y limones y todo. Yo tengo mi limonera donde empieza por el ejido y todo lo que conviene de ahí para abajo, todo nos afectó el arroyo. Si bien no hubo pérdidas de vidas humanas, sí se registraron cuantiosos daños materiales y los pobladores aseguran que el desbordo del río no es tema nuevo, ya que en los años 2013 y 2015 han sufrido las inundaciones. Con información de Marco Morales, Fuerza Informativa Azteca. Es el efecto de este huracán que fue afectando, que fue bordeando, que fue por la costa pacífica de nuestro país. Otro huracán, el huracán Grace, hace 11 días entró por el Golfo y en Hidalgo aún no se reponen. Aquí había piedras, pero pasó el río, ya las fue la movada. En Cuamontax aún viven entre lodo y toneladas de piedra. Para llegar a este poblado en Guasalingo, Hidalgo, hay que cruzar entre ríos y veredas. Las lluvias ocasionadas por Grace los dejaron incomunicados. El crecimiento del río y deslaves de cerro se llevaron un muro de contención que protegía al pueblo habitado por cerca de 1,000 habitantes. Pues se vinieron las fuertes lluvias, pues no nos esperábamos que nos afectara tanto. Pues allá arriba está un muro donde se desbordó. Como pueden ver también aquí, toda esta agua bajó hacia el pueblo, se llevó unos chiqueros, unos animales, incomunicados prácticamente como 2 semanas, no teníamos luz, no teníamos agua potable. Algunas granjas fueron arrasadas, cientos de animales murieron entre la corriente que alcanzó hasta 3 metros. Elementos del ejército llegaron con despensas
pero el camino principal sigue tapado por toneladas de escombro. Si no hubiera esta barra, pues yo creo que se hubiera llevado al pueblo como antes. Con el tiempo se va a borrar, puede tumbar el muro y se pasa al río a medio de ranchería. Hoy la preocupación de los vecinos es que se reconstruya el muro que los protegía del río y deslaves del cerro, porque dicen, otra lluvia y arrasará con cientos de viviendas. El temor tras el paso de Grace no desaparece en esta comunidad. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca. La temporada de huracanes también está afectando el regreso a los salones de clase. Por lo pronto, en Sinaloa y en Baja California Sur, además de algunas zonas, algunos municipios en otros estados del país. Pero en el resto del territorio nacional se reanudaron las clases presenciales. Según la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, 11 millones de alumnos regresaron a los salones. 119.497 escuelas que tuvieron ayer como registro que ya abrieron precisamente el inicio. En docentes 970.617 y en alumnos 11.426.026. Sí, ha sido verdaderamente dramático, pero la naturaleza siempre nos dejará más de lo que se lleva. No se puede responsabilizar a la naturaleza de la infraestructura y de los asentamientos irregulares que pueden provocar algunas tragedias. Por el contrario, hay una parte buena, hay una buena noticia con estas lluvias y tiene que ver con las presas. Después de una sequía muy prolongada y muy dolorosa para el campo, déjenme comentarle que 210 presas de las más importantes del país se están beneficiando con esta temporada de huracanes. Han aumentado sus caudales. 36 de estas 210 presas ya están al 100% de su capacidad. 66% están al 75%. 42 están entre el 50%, un poquito más arriba. Solo 12 de estas 210 presas tienen menos de la mitad de su capacidad. Y la temporada de lluvias, la temporada de huracanes, todavía se va a prolongar. Vamos ahora a los Estados Unidos porque allá siguen contabilizando las afectaciones por un poderosísimo huracán. El huracán se llamaba Aida. Los daños que dejó a su paso por Luisiana fueron mayores a los que se habían pronosticado. Por lo menos 3 personas murieron en ese estado, más de 1 millón de casas se quedaron sin luz. Hasta el momento, la Guardia Nacional allá en los Estados Unidos ha rescatado a 359 personas en la emergencia. En Mississippi, este huracán Aida provocó la muerte de 2 personas, dejó lesionados también a un número importante. Hay inundaciones, se reventaron las carreteras, una de ellas que conecta con el estado de Luisiana. 63,000 usuarios, 63,000 casas están sin energía eléctrica. Abrimos aquí un paréntesis para darle la bienvenida a Carolina Rocha. Nos llevará al otro México, Caro. Javier, muy buenas noches. Y fíjate, quiero que compartamos este viaje. Sabemos que la vacuna ha sido muy importante, pero en ocasiones llevar una dosis no solamente implica recorrer 800 kilómetros de la Ciudad de México a los Altos Chiapas. Significa recorrer años de desconfianza, años de olvido y sobre todo estar flexibles a cambiar de estrategia. Mira qué cosa tan bonita de historia. No solo esta ampolleta recorrió 800 kilómetros de caminos, carreteras, deslaves. Para llegar aquí fueron cientos de años de desconfianza y siglos de creencias desandados y desechados para lograr este pinchazo. ¿Se vacunan, no se vacunan? ¿No? ¿Por qué, señor? No somos eso. Porque tenemos Dios desde el cielo. Yo creo que no es necesario, soy inmune a eso. No es que Mateo y Gaudencio puedan ser juzgados como ignorantes. De hecho, son bilingües, hablan tzotzil y español, trabajan, saben del campo, pero piden, para creer, ciencia, evidencia y respeto a sus usos y costumbres. Pero en las comunidades indígenas de Chiapas, en los municipios indígenas, el pueblo manda realmente. No podemos instalar un módulo de vacunación y dar por sentado que, 1, va a llegar la gente y 2, que todo va a salir bien.
Camino a Tenejapa, uno de los municipios de los Altos de Chiapas, donde no se había logrado aplicar una sola vacuna, nos detuvimos para entrevistar a una familia. Cuidaban a un enfermo a las afueras de la casa. ¿Están enterados que vienen a vacunar? Sí, la verdad no sabemos qué se puede hacer, si es bueno o es malo vacunarnos, no sabemos nosotros. ¿Ella cree en la vacuna o no? No, ya no. ¿Y ustedes ya les vacunaron ustedes también? Yo ya me vacuné. ¿Cierto? La verdad no creemos. Los primeros meses de vacunación, Chiapas quedó como el estado más rezagado en su aplicación. Fue primero en recibir vacunas. Chiapas era el último lugar de la vacunación. 17% de los chiapanecos había vacunado al 7 de julio. De los 18 municipios que conforman el Distrito 2 de Salud, en 12 teníamos 0% de vacunación. La cercanía en esta zona selvática de caminos rotos por las lluvias y quizás el olvido de años, no es otra cosa que sinónimo de dinero. Pagar para vacunarse. Ese fue el primer obstáculo. Nos levanta aquí las taxistas, son 40 pesos y de regreso son 80. Y más aparte el colectivo que vamos a pagar. Por ello cambió la estrategia de las autoridades y comenzaron otra ruta. Atestiguamos en Tenejapa su primer jornada de vacunación. Se dio el sí a la instalación del módulo, pero en medio de escepticismo de los regidores tradicionales. No usamos cubreboca, lo que tenemos fe al Señor, nada más. Buenas, ¿cómo estás? Para nuestra sorpresa, hay mayor afluencia a la esperada. Son sobre todo mujeres y jóvenes. De una comunidad, como media hora. Primero empezó en Tuxtla, y después en San Cristóbal y luego acá. Cuando fue en Tuxtla y en San Cristóbal, ¿no quisiste ir? No. ¿Por qué? Por el pasaje. En las mesas de recepción está un traductor. Recibe a quienes no hablan en español. Dice la señora que hace tiempo tenía la mala información de que la vacuna era mala, que ahorita ya viene con toda la voluntad y toda la fe del mundo para poder vacunarse. ¿Hipertensión? Los formatos de vacunación son llenados por voluntarios, porque una realidad que domina en esta zona de los Altos es el bajo nivel de alfabetización. Letra licenciada. Algunos no saben llenar su formato. Sí, por eso estamos ayudando. Los de zona indígena, muchos no tienen estudios y por eso lo apoyamos. Aquí en Tenejapa, como en varias comunidades de los Altos, se tuvo que traer literalmente la vacuna, pero además convencer. Para esta comunidad en particular, donde no se había vacunado a ninguna persona durante 3 meses y llevan a media jornada 300 dosis aplicadas. Se espera que al menos lleguen 1000 personas. Venga, pásele, por favor. Sebastiana vino con Juventino, su hijo, desde una comunidad a Maquil, a 50 minutos. Dice que sí tuvo un poco de miedo. Un poco de miedo. Pero se decidió. Le tomó un temor. Por la enfermedad. Ah, qué bien, por tu salud, para proteger. Algunos sonrientes y vestidos a la usanza de ciudad. Otros, a pesar de los miedos o los rumores que abundaron en su comunidad. Otros llegaron con mucho esfuerzo, pero dispuestos. ¿Está contenta? Sí, dice que está contenta. Porque quiere vivir, hay que estar muy grande. Vivir y sin saberlo con una misión. Al volver a sus comunidades, propiciar algo más contagioso que el COVID. Propagar el ejemplo entre vecinos. Porque cada vacunado puede propiciar que otros se decidan y derroten el peor virus, el miedo. Y fíjate, Javier, que yo con esta historia con lo que me quedo es lo más contagioso es la vida. Contagiemos esas ganas de estar bien, Javier. Caro, gracias. Es Carolina Rocha con esta historia, desde luego, que nos llena de mucha satisfacción, desde luego, de que las cosas comienzan a ser diferentes con la vacuna. Las cosas son definitivamente distintas. Oiga, fíjese que, gracias, Caro, vamos a revisar rápidamente algunos asuntos internacionales. Salió ya el último avión militar del aeropuerto de Kabul en Afganistán, me refiero a avión de los Estados Unidos.
la salida de las tropas, la presencia de Estados Unidos de Afganistán ha dejado también pues algunas afectaciones colaterales, por así decirlo. Hay algunas organizaciones que están preocupadas porque se quedaron sin un espacio para salir de Afganistán. Algunos perros que eran utilizados por las tropas norteamericanas se quedaron ahí. Una vida dedicada al servicio, una vida cuyo rumbo ahora es desconocido, porque decenas de ellos habrían sido abandonados en Afganistán. Son perros militares, uniformados de 4 patas que hace solo un par de semanas solían ser compañía inseparable del ejército de los Estados Unidos. I've got his dog, one of his dog tags here. And I keep it tucked away safe with my grandfather and father's dog tags as well. Sin embargo, al verse envueltos en segundos que harían la diferencia entre vivir o morir, salió a flote la famosa frase, sálvese quien pueda. Y este es el resultado. Un periodista español que durante años fue corresponsal de guerra informó que soldados estadounidenses dejaron a sus animales en jaulas en el aeropuerto de Kabul. Publicó esta desoladora fotografía, una imagen que tocó el corazón de muchos y que desató un polémico debate. Sin embargo, el Pentágono desmintió que esos caninos pertenecieran a sus tropas. Lo cierto es que en Afganistán sí hay animales, en especial perros, que estarían en peligro, pues se sabe que muchos musulmanes los consideran impuros. Bajo su anterior gobierno a finales de la década de 1990, los talibanes desaprobaban a los perros como mascotas. Y hoy permea la incertidumbre sobre su futuro. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. ¿Cómo te imaginas el futuro? Lleno de posibilidades y soluciones innovadoras a los problemas de la humanidad. ¿Y por qué no? Tú viviendo tu vida como siempre la soñaste. Despierta. Todo lo que sueñas es posible. Recupera el control de tu dinero y forma parte de los libres con GDM Plus, la app con la que puedes comenzar a invertir desde cualquier lugar y desde 100 pesos. Invierte en empresas que están cambiando el mundo y de paso logra tu libertad financiera. Yo ya soy parte de esa revolución. ¿Estás listo para cambiar tu...
de nuestras y nuestros atletas allá en Tokio. Mire, vamos ahora a la frontera sur de nuestro país porque continúa la tensión en Chiapas por las caravanas de migrantes, las que ya llegaron y las que se están formando y están empujando para abrir la frontera. El primer contingente de migrantes permaneció este martes en el Parque Central de Mapastepec, Chiapas. Antes del mediodía, fuerzas federales se desplegaron y los rodearon. La gran mayoría lograron escapar entre las calles del lugar. Los heridos, las mujeres, los niños fueron presa fácil. Entre empujones fueron detenidos. En mi país tengo mi papel. Depórtame en mi país. ¿Ya? Depórtame en mi país. Depórtame. 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 Tengo 4 días sin comer. Tengo 4 días sin comer. Ahorita vas a comer. Nosotros ahí en nuestro país estamos con una vida mejor con nuestra familia. Acá llegamos, me maltrata muchísimo a nosotros. Como yo estoy embarazada, me pegó muchísimo, me deja con dolor. Si yo voy por el baño, mi marido me tiene que cargar, no puedo caminar. Me deja con mucho herido en la cabeza, en mi espalda, me pegó con el cristal. Después vino la persecución por las calles. Elementos del ejército y de migración incluso se metieron a las viviendas de donde sacaron a los migrantes. No nos hubieran dejado caminar desde allá hasta acá. Ellos nos están pagando cena, aunque me queden mirando así. Es propiedad privada, no pueden entrar. Al final, un grupo de al menos 70 personas fueron detenidas. Mientras tanto, este mismo martes, un segundo contingente de poco más de 300 comenzó la caminata desde el municipio de Escuintla. Buscaban llegar hasta el municipio de Mapastepec para reunirse con sus compañeros, pero al caer la noche decidieron establecer un campamento en el poblado Ulapa del municipio de Acapetagua, en donde esperarán recuperar fuerzas para continuar su viaje este miércoles. Pedro Gerardo López, Fuerza Informativa Azteca. Hay otro punto en la frontera sur de nuestro país donde miles de migrantes han quedado varados luego de su deportación. No tienen alimentos, no tienen medicamentos, no tienen para lo más elemental, ni siquiera para regresar a sus países. Al arribo de cualquier camión, las puertas del puerto fronterizo El Ceibo se cierran para todos. Es la señal de que han llegado migrantes para ser deportados por esta frontera en los límites de Tabasco con Guatemala. Tras desembarcar, todos deben abandonar México por un pasillo enrejado y regresar desde aquí a sus lugares de origen. Vamos y nada, sin dinero y nada. Entonces, para regresar a Honduras está bien difícil. Además de la alimentación, el transporte es la principal dificultad. El Ceibo está distante a 11 horas en automóvil de la capital de Guatemala y de San Pedro Sula, Honduras. Pues los servicios de transporte son demasiado altos, el costo para poderse movilizar ellos, por ejemplo, para Santa Elena. A falta de servicios de asistencia consular, la Cruz Roja Guatemalteca y asociaciones civiles instalaron un campamento donde brindan ayuda humanitaria, agua, alimentos y atención prehospitalaria. El gran número de personas que son retornadas en este momento se acumulan en este punto y no saben cómo regresar hacia sus hogares. Según autoridades de Guatemala, la deportación masiva de migrantes por la frontera del Ceibo inició el pasado 8 de agosto. El traslado de los migrantes se realiza desde las estaciones migratorias de Palenque y Villahermosa y se realiza a bordo de estos autobuses que trasladan en promedio 40 personas, en su mayoría de origen centroamericano. Pues que nos cayó de repente y pues ya no pudimos correr. ¿Y luego qué sucedió en tanto nos detuvieron y hasta hoy? Lo llevaron para un albergue, creo que, de migración. Y ahí nos montaron al bus. La Cruz Roja reportó los últimos días más de 2,000 personas atendidas en su puesto, pero a diario la cifra de deportaciones aumenta, lo que está propiciando crisis humanitaria por la falta de servicios y atención consular en la zona. José Raúl Reyes, Fuerza Informativa Azteca. Sí, cada día más compleja y explosiva la situación en la frontera sur de nuestro país. Vamos ahora hasta la frontera norte, una situación insólita que tiene que ver con la entrada de una cantidad importantísima de combustible. Esta noche, corporaciones de los 3 niveles de gobierno están resguardando un tren que transporta 5,5 millones de combustible, 5,5 millones de litros de combustible. Sucede en Ciudad Juárez.
El cargamento asegurado proviene de los Estados Unidos, por lo que el ejército ya pidió el apoyo de la Comisión Reguladora de Energía para verificar la legalidad de este combustible. Hasta el momento nadie ha presentado la documentación que acredite la importación legal de 5,5 millones de litros de combustible. Una pausa y volvemos. Si es hora de dormir, es hora de Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos. Con el cariño de siempre, descubre los nuevos de... Por Azteca 1. Muy bien, concluimos la emisión de esta noche. Yo soy Javier Alatorre. Gracias como siempre por su compañía. Buenas noches, que descansen.